rica en noticias, algunas dramáticas, otras tragicómicas. No voy a mencionar las puramente cómicas, pero sí las dos primeras, tragicómicas, son las noticias que tienen algo de tragedia en el fondo, pero tienen aspectos pintorescos de comicidad, de cómicos. Hubo una dramática, seria, delicada, originada en Brasil. La condena de Luis Ignacio Lula da Silva fue seguida de su prisión. El juez Moro, que le había condenado, no perdió tiempo y antes de que se venciera el plazo de poder pedir una revisión, ya estaba ordenando su prisión. Luis Ignacio Lula da Silva se alojó en el sindicato metalúrgico de Sao Paulo, que es la fuente, el nido de su partido, de los trabajadores. Y allí se convocaron multitudes y 30 horas después de una misa decidió entregarse a la policía y está ya encerrado. Los que perseguían su encerramiento, su encarcelamiento, lo esperaban, ya sin el apoyo de sus seguidores, obreros del sindicato, y lo escarnecieron, lo insultaban con pancartas ofensivas, y en definitiva lo tienen preso. Ahora, ¿cómo examinar una noticia relativa a un hecho de esa magnitud? Él dijo, días antes de su condenación, que si lo encarcelaban, pasaría a ser un mito, un héroe en la medida que resistiera, creo que un mártir, algo así, en la persecución. Fueron tres figuras que usó, no las tengo presentes. La del mito es la que trae más contenido. Al encarcelarlo decía, quizás los que lo persiguieron no se han dado cuenta todavía que esa transformación le va a dar más fuerza a ese liderato y que ese liderato va a pesar en las elecciones de octubre, bien porque gane una instancia judicial que tiene, destinada a que el Tribunal Supremo decida si la presunción de inocencia se mantiene hasta el momento final, irrevocable del fallo, o si ésta se interrumpe, como se ha hecho en su caso, teniendo pendiente la revisión de su caso. Es algo que el Tribunal Supremo ya está convocado para conocer. La votación para negarle el habeas corpus, que es lo que le ha llevado a la cárcel, fue apretada, 6-5. Pero hubo un voto, creo que el de la señora presidenta, que dio una explicación de por qué ella no votaba en favor de aceptar el habeas corpus. Porque el tribunal había establecido hacía 2 años, 3 años,
una jurisprudencia que se podían detener a los sujetos antes de que terminara de agotarse todo el proceso, hasta el fallo definitivo e irrevocable, pero que eso estaba pendiente de ser revisado, porque era contrario evidentemente a la presunción de inocencia. En esas condiciones, Brasil está en ascuas. Hemos visto todo el drama, cómo viene desde el impeachment a Dilma, la expulsión de Dilma de la presidencia, la persecución que ejerciera fundamentalmente Eduardo da Cunha, que a su vez está preso por corrupción, un diputado importantísimo. Ahora se dice que como hay tantos detenidos importantes que tienen todavía recursos pedidos, además de Lula, recursos pendientes, están seguros de que el Tribunal Supremo va a revocar su jurisprudencia. Y eso podría poner a Lula en la calle nuevamente, junto con Eduardo da Cunha y los demás legisladores, exministros, gente importantísima que está presa. Todo en relación a Petrobras, Lavajato, Odebrecht, el Brasil, el terremoto de Brasil, que sabemos que ha hecho zarandear a América toda. Ha complicado de tal modo que la idea es que esa situación es muy delicada. Lula, si no puede ir como candidato, aquel que sea señalado por él tendría muchas posibilidades de ganar. Y si gana, con el Partido de los Trabajadores, evidentemente el primer decreto va a ser el indulto de Lula. Ellos tienen facultad para indultar. Es decir, que hay una especie de plano práctico y plano sentimental, plano ético, la protesta, la queja, pero también la ventaja. Ahora, los intereses que determinaron todo ese enorme proceso para descalabrar el sistema de partidos políticos en América Latina se van a contrariar, porque en octubre tendrían un resultado electoral que posiblemente no tenga las fragilidades que tiene el actual presidente Temer, que está pendiente de juicio también. Le han hecho 2 o 3 embestidas, pero lo han protegido naturalmente porque es presidente en funciones. En definitiva, Brasil sigue siendo matriz de grandes tensiones y de una conflictividad que se derrama, que ha cogido, bueno, ahora viene la tragicómica, la cumbre de América en Perú. Perú recibiendo a los presidentes de América Latina con un nuevo presidente, porque el que estaba antes tuvo que renunciar, porque Marcelo Odebrecht desde su mansión habló y eso determinó que él tenía relaciones con Odebrecht en el tiempo del gobierno de Toledo y entonces tiene que recibir en la cumbre el vicepresidente, creo que Vizcarra. Hablar de corrupción, la cumbre va a tratar la corrupción como un tema esencial. Dios mío, con lo que ha ocurrido, no solo en Perú, más grave todavía, un vicepresidente en Ecuador preso, Glass, y ya se ven los aprestos para procesar a Rafael Correa. Parece que están insinuando
que hizo un cálculo del Producto Interno Bruto en relación a la deuda, malicioso para encubrir la realidad de la deuda. Algo parecido a aquel juicio de responsabilidad civil que se hiciera contra Dilma, cuyo pecado fue al alterar las cifras de los balances de su economía, como lo hacía Enrique Cardoso y los demás presidentes, por las disputas que hay en el comercio mundial y las economías del mundo. Pero a Correa lo están ya insinuando. Él responde en un Twitter desde Bélgica que ese cambio se hizo conforme a los patrones del Fondo Monetario Internacional. Pero ese no es el caso. Ya Odebrecht le había pedido excusa, perdón a Ecuador, formalmente, por un comunicado. Pedimos perdón, nos declaramos pecadores porque sobornamos, etc. Al presidente Lenin Moreno. Entonces dice, porque dimos 35 millones de dólares allá, y le responden desde Ecuador, no, 35 no, 50. ¿De quién serán los 15 de diferencia? Parece que es una preparación hacia Correa, que es un objetivo equivalente en cierto modo, son circunstancias no enteramente idénticas, ¿no? Parecidas a Lula. Correa es un objetivo. Eso entonces en Perú se reúnen los presidentes a hablar de corrupción con los volcanes de Odebrecht obrando en América del Sur, sin contar lo que hemos dicho nosotros tantas veces, olas de tsunami que a nosotros nos pueden afectar, que ya tenemos muestras, pero que evidentemente uno nota que puede ser más peligroso aún. En estos días, el martes, decía una declaración de Marcelo Odebrecht, que mientras más procuren en los archivos de Odebrecht, en los documentos, aquellos que entregó Suiza, el banco de datos, será peor para Lula. Parece que están previendo que ya no es la cuestión del apartamento de Lula, que Lula no lo ocupó nunca, que parece que su esposa lo quería reparar, pero que después parece, no sé si por indicación de él o lo que fuera, abandonó ese proyecto, entonces lo condenan por corrupción pasiva. Pero Moro es encarnizado, el juez. Es posible que los otros jueces sean encarnizados también y tengan otros expedientes. En definitiva, entre la cumbre y la condenación de Lula, se establece en América del Sur un horizonte fantasmal, no agradable para América. Eso se derrama, Venezuela, Colombia, no es bueno. Y sube a México, porque ya en México está el mismo problema de Odebrecht con Pemex. Ahí los candidatos están sacando ya datos y están tratando de invalidar al candidato del PRI porque tenía relaciones con la persona que estaba en Pemex, bueno, que le dieron 10 millones de dólares para que la campaña de Peña Nieto. En definitiva, es una leucemia que ha invadido y está dañando el cuerpo social de América Latina en pleno. Entonces de ahí emanan esas noticias de esta semana. Claro, hubo noticias en otros planos. Estas son las tragicómicas. Uno tiene que reírse asustado, que es una expresión difícil de concebir y de admitir, que usted estando asustado se pueda reír. Reírse para consolarse y pensar, esto no es de verdad, esto es una guerra de parábolas, esto no puede ser cierto. El vuelo
de los misiles. El presidente Trump dice que va a sacar sus tropas de Siria hace 15 días, trae los muchachos ya para allá, que ellos no tienen nada que ganar ni que perder ahí. Entonces sobreviene un ataque químico, gas sarín, y hay 60 y tantos muertos, y el presidente Trump reacciona y dice que pasó la línea roja, la raya roja, que había fijado Obama del uso de armas químicas, y que él va a intervenir y que él va a castigar esa actitud de Assad. Entonces Vladimir Putin, el líder ruso, le responde que todo misil que vaya para allá será derribado. Y el presidente Trump le responde que los misiles serán nuevos, inteligentes y no sé qué otra cosa. Oigan, como dos niños en una escuela jugando a quítame esta pajita. Quítame esta pajita para pelear. Y mientras tanto, la delegación rusa diciendo en el Consejo de Seguridad, bueno, esto es el principio de una guerra. Ustedes están oyendo. Una guerra, pero una guerra no con Siria. Una guerra entre Rusia y Estados Unidos, que significaría la terminación del mundo. Porque son las únicas potencias que tienen en realidad la capacidad de destruir al mundo. China tiene atómica, Pakistán tiene atómica, hasta Corea tiene atómica e hidrógeno, pero jamás comparable con los arsenales de las dos superpotencias. Por eso digo, uno tiene que reírse en medio de la noticia y decir, esto es un juego de palabras, esto no puede ser cierto, porque nos vamos a destruir, nos van a destruir a todos, incluyéndolo a ellos mismos. Se produce algo, antes de grabar aquí, yo lo pude leer, y me confirmó algo que he venido diciendo. Paradójicamente, la gente, el hombre que se ha involucrado desde su juventud en la guerra, es el que mejor resulta, el más confiable para asegurar la paz. Paradójicamente. Yo lo he venido desarrollando en mi blog, las preguntas, casi en forma sistemática, muy insistente. Trump es impetuoso, está peleando con medio mundo, como he dicho, comenzando por la comunicación social, la prensa de todo el mundo. Él la desafió desde que llegó. Tiene su Twitter, temprano él comienza a guerrear. Tiene una aprobación de un 49% en las encuestas. Entonces no es simplemente un carácter o una forma explosiva de ser. Parece que está representando sentimientos de aquella parte del pueblo americano que no acostumbraba a votar y salió a votar y le eligió. Le eligió con los estados del centro, más conservadores, donde está la esencia del pueblo norteamericano. Trump está bien acompañado, es mi tesis, porque sus hombres claves son hombres que han estado en las guerras. ¿Qué pasó antes de yo venir a filmar este programa viernes? La noticia. El general Mattis, ministro de Defensa, dice, Estados Unidos todavía no tiene las pruebas de que el ataque se produjera
con el gasarín, es decir, con armas de destrucción masiva, armas químicas. Lució un freno, no tiene las pruebas. Lo que quiere decir, nos está retirando de la advertencia que viene desde el tiempo de Obama sobre la línea roja, dádale a Assad, el de Siria, si usa armas químicas vamos a entrarte. Fue lo que Obama le dijo. Después Obama se plegó. Trump le toma la palabra y vuelve a la línea roja. Pero Mattis, ministro de Defensa, opina. No la descarta, pero da una versión que evidentemente sofrena los ímpetus. No tenemos la prueba de que así ha sido. Una confirmación de algo que hemos sostenido aquí, que es una garantía para la región, para el mundo, que la decisión política norteamericana tenga gente de esa formación y de ese peso para servir de contrapeso a cualquier ímpetu que venga, o del carácter del presidente, o de los intereses que muchas veces rodean a los presidentes, a este medio irrodeable. Anda solo en la sabana peleando. Es un caso único. Yo llamo un acaso inverosímil, nadie lo esperaba, pero lo tenemos. Que a nosotros los dominicanos, he dicho, desde la trinchera del interés nacional, nos viene a producir alivio y abrirnos una ventaja, la posibilidad de poder reaccionar contra todo cuanto se ha venido haciendo, contra nuestra soberanía, contra nuestra integridad territorial, etcétera. Porque ahí en ese poder del norte hay gente que cree lo mismo para su país que creemos nosotros para el nuestro. Frontera, inmigración ilegal, espérense. Ese es un interés esencial de la República Dominicana, sagrado para la República Dominicana. El caso es que ustedes pueden, si quieren, recibir esa confrontación entre los dos líderes, los dos gobernantes de las naciones más poderosas del mundo, casi como una guerra de palabras, como lo fue con el coreanito, el gordito de Corea, que le llegó a decir al presidente Trump que él tenía la clave de sus misiles atómicos en el escritorio. Entonces el presidente Trump le respondía que lo iba a desaparecer porque él sí lo tenía. Bueno, total que el gordito de Corea lo llamaron los chinos, parece que lo aleccionaron y le dijeron, es lo que uno piensa, esté tranquilo que usted no va a armar un desorden aquí, nosotros no queremos ese desorden, porque ustedes hacen frontera, nosotros hacemos frontera. Y ya creo que anda bailando en bailes populares, bajó a Corea del Sur, bueno, creo que va para Suecia a una reunión con Trump. Por suerte, porque también era peligroso, sobre todo después del ensayo con una bomba de hidrógeno, que es algo inimaginable. Parece ficción, pero es realidad. De manera que la semana, por ese lado, ha tenido un movimiento dramático, Brasil, puramente, ¿no? Perú, tragicómico, porque Kuczynski, Toledo, Alan García, preso Humala,
es el anfitrión de una cumbre anticorrupción y que se bueno, una cosa que alguien dirá, bueno, pero está funcionando el Estado de Derecho. Bueno, es posible. Y si es así, que así sea, yo no me opongo, qué bien. Pero no deja de ser chocante. Eso sin contar los conflictos de exclusiones. La segregación de Venezuela, que parece que fue muy firme porque Macri, especialmente Macri de Argentina, ha llevado la voz cantante en la recriminación a Nicolás Maduro por cuanto está programado para el 20 de mayo. Las elecciones determinadas por la Asamblea Constituyente, la otra Asamblea Nacional dimanada de la votación popular obrando en paralela, jueces de Suprema Corte de Justicia en el exilio haciendo juicio al presidente Maduro. Bueno, ustedes se están dando cuenta. Yo no creo que se haya generalizado tanto en América Latina en ningún tiempo una conflictividad tan extraña, tan diversa. Está allá y está aquí. Aquí la noticia fue que la comisión que examinó la cuestión de saber en el Senado, la cuestión de saber cómo han de ser las primarias, aprobó que sean abiertas. 16 senadores y creo que 24 senadores y 6 que se ausentaron, 8 que se ausentaron. Esa es trágica. Aquella dramática, la otra tragicómica, la de aquí es trágica. ¿Por qué? Porque evidentemente se está en presencia de una grave violación de la Constitución de la República. Se volvió a violar. No tiene otro nombre. Su artículo 216, la previsión de que los partidos desarrollarán la democracia interna, la mención de interna, el reconocimiento de la naturaleza de los partidos, fue desconocido. Una reproducción reducida, pero muy elocuente, muy significativa, parecida a la del 16. Aquella fue masiva, aquella fue un referimiento, una celeridad enorme, una asamblea, una revisora que en días, de día a día, modificó la Constitución para establecer la reelección. Esto se produce a 6 días de una publicación que apareció, que a mí me llamó la atención sobremanera. Parece que en la página del Departamento de Estado o de la Embajada Norteamericana hay una publicación que se hiciera en el 2016 sobre la cuestión de la reelección. Estados Unidos en el 16 fijó en enero del 16 su posición sobre la reelección. Hizo el elogio de su sistema, 2 periodos, nunca más. Habló de que desde el 51 había sido así, claro, porque tenían el tiempo de la guerra, que Franklin Delano Roosevelt fue elegido en 4, era necesario por la Segunda Guerra Mundial. Y señala a Washington, claro está, que fue el padre de la patria, que desde el principio se rehusó a permanecer más de los periodos. Pero sacar la publicación del 16 para reproducirla ahora me llamó la atención. Lo vi como un
recordatorio de advertencia a los que detentan el poder en nuestro país. Sirvió en enero del 16 esa publicación para legitimar el segundo periodo. En una forma sorprendente, cuando en el 18 se reproduce, lejos de favorecer a los que mandan, los frena. Aquella para un segundo periodo, nosotros la publicamos, era una manera de legitimar la reelección, de admitir la legitimidad de la reelección en un segundo periodo del presidente Medina. Pero ahora se reproduce censurando la posibilidad de un tercer periodo. Incluso da motivos y razones y se refiere a que cuando esas experiencias se producen hay una degeneración en la conducta, el manejo de los recursos, la corrupción. Incluso dice que hasta los adversarios entonces se sienten tentados a imaginarse o a adherirse a aventuras. Es decir, un comunicado conceptuoso. No fue una simple declaración así, ¿no? Fue un punto de vista, fue una función, una posición que Estados Unidos en el 16 lo hizo y lo reproduce en el 18, al parecer, valiéndose del mismo contenido. Miren lo que nosotros dijimos en el 16. ¿Qué dijimos? 2, no 3. Ahora decimos, la reproducimos cuando se puede estar intentando el tercero, por una nueva reelección. Porque están los abogados del grupo del injerto que dicen que es posible, porque un fallo judicial, bueno, una serie de cosas. La alarma de esta aprobación de las primarias abiertas comienza con que la Suprema Corte de Justicia, no esta, la anterior, había rechazado las primarias abiertas. Los senadores entienden que no, que eso es una jurisprudencia de alguien. El Poder Judicial estableció eso. Pero los fallos de la Suprema Corte de Justicia, ese tenía un contenido fundamentalmente de orden constitucional. Están protegidos cuando surgió el Tribunal Constitucional y no son tocables, no son enmendables fácilmente. El propio Tribunal Constitucional lo limitaron para mantener la continuidad del ordenamiento jurídico en esos niveles. Pues no, vamos arriba, va a la primaria abierta, porque nosotros lo decimos. Ha producido una reacción de sorpresa desagradable. Algunos amigos vinieron a verme, a preguntarme. Yo les dije, miren, yo sobre ese tema siempre he sostenido que el principio fundamental ha de ser, debe ser, el respeto estricto a la Constitución de la República. Desde el momento que se toma una iniciativa en una política pública de legislar, y esa legislación desafía a la Constitución, comenzó el desastre. Sirve para medir el calibre y la intensidad de los propósitos. Comenzamos haciendo esto, pero vamos a seguir haciendo lo otro. Y ya se nota que hay apresto para ir a un tercer periodo. Para el país fue sorpresivo,
porque son muchos los estamentos, los partidos de oposición, las organizaciones de la sociedad civil, que han dicho, no. Ya hoy, precisamente cuando grabo, un obispo nuestro muy importante, Monseñor Masalles, asocia la idea de la aprobación de las primarias abiertas con el proceso de reelección. Ahora bien, ¿cuál es la parte delicada, más delicada y más peligrosa de eso? Que las elecciones son generales, totales. Es elegir a cientos de funcionarios de elección popular, desde el presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, concejales, en todas las provincias. Eso va a generar peligros inmensos para la República. Primero, porque el sistema de partido político está realmente abolido. Ha habido una especie de minado, se minó, se hicieron estallar las minas para reventar a los partidos políticos. Un partido político, alguien tiene interés de ingresar, ingresa al partido, asiste a sus actos, ve sus programas, apoya a sus candidatos, si tiene interés en participar, se incorpora a las tareas, luchas de los partidos, grandes y pequeños. Ocurre que no, que con las primarias abiertas puede venir un alud de capitales, dinero. ¿De dónde? ¿De dónde? Del narcotráfico internacional. Y resultan decisivos, peligrosamente decisivos, en la elección de sus candidatos, en la propuesta de sus candidatos, porque tienen la solvencia con el sistema en crisis, el clientelismo como quebranto letal final, van a destruir además los partidos, van a desalentar el interés del ciudadano de incorporarse a sus organizaciones, de participar conforme a su doctrina, conforme a sus creencias, no. Ese alud de capitales, solventando, sufragando con dineros del capital criminal del narcotráfico, es posiblemente una de las peores iniciativas de daño que se han intentado contra el país. Están ya metidos en los partidos. Hay en el Congreso exponentes, en alcaldías exponentes, mínimamente. Los partidos incluso, su dirección, tienen cierto temor a apoyar, han apoyado, han permitido, se han acogido a la solvencia que les llega con ellos, al dinero que les llega con ellos. Se han hecho de la vista gorda, han mirado para otro lado. Yo he mostrado aquí cartas que yo envié a los presidentes de los partidos, de todos, en los periodos anteriores, cuando yo tenía funciones de asesor de política antidroga del Ejecutivo, advirtiéndole del problema. Siempre hay el escrúpulo. Me contestaron muchos de ellos, no, nosotros tenemos la vigilancia, tratando de evitar la infección criminosa
del capital de la droga en el quehacer político. Y ahora le han abierto una vía espléndida de 8 vías al capital del crimen organizado para participar en forma crecientemente dominante y efectiva en el proceso público nuestro destinado a organizar el gobierno, a estructurar el gobierno, el Estado que administra el gobierno. Horrible. Ese es un aspecto del daño. Falta el otro. No se me precipiten. Intentarán fabricar cientos de miles de falsos dominicanos, dotándole de cédulas falsas para habilitarlo como votantes, a sabiendas que son ilegales, recién llegados o de permanencia relativa en el país, que no hablan nuestro idioma, que no tienen nuestras costumbres, los haitianos. ¿Cómo? ¿Y usted cree que pueden hacer eso tan fácilmente? Pero la gente que trabaja contra la Constitución de ese modo va a respetar ese escrúpulo. Es más, hubo una experiencia, y yo la tengo, en que el PRD se sintió tan cómodo y seguro en el 94 de que ganaría las elecciones, que se habló de que había un colchón que vencería al fraude, y lo dijo su líder máximo, en paz descanse. Tenemos un colchón que vencerá al fraude, que era mínimo comparado con lo que se puede estar desarrollando ya. Un voto controlable ya, dirigible ya, técnico, con propósitos claros de avanzar en las entrañas de los poderes públicos nuestros, para desde adentro, es la teoría Parizón que yo llamo, poder hacer los cambios finales para la disolución del Estado dominicano, usando sus propias leyes y su propia constitución ya desconocida, ya violada, ya estuprada en las condiciones que le estamos viendo. Por eso dije, la noticia entre nosotros es trágica, muy trágica. Esas dos afluencias, esas dos torrenteras de peligros, con esas primarias abiertas, nos van posiblemente a llevar a grandes desgracias, a grandes desgracias. Claro, hay una cantidad de intereses, pasajeros, grupos que dicen, es una manera de debilitar los partidos, podemos traer un outsider, andan por ahí con unos muñecos de porcelana, los partidos están desacreditados, y así hacemos, desde una primaria abierta, ponemos los candidatos que a nosotros nos convengan. Eso mismo piensa el narco. Eso mismo piensa el narco. Por eso, cuando yo comencé a plantear que todos los ataques al país estaban inmersos en una especie de pacto implícito entre narco
geopolítica y el gran capital, el capital techo del alto empresariado, yo sabía de qué estaba hablando. Mírenlo ahí, por dónde van. Abierta, el partido abolido, pierde razón de ser. Usted es un luchador, peledeísta, oh sí, usted es del tiempo de Don Juan, sí, cómo no. Usted tiene la mística de Don Juan, cómo no. Y fui a todos los cursos y me he formado y te van a traer uno por ahí o te van a apoyar uno por ahí que se improvisa. Un saco de nequén lleno de cuartos y tú no le podrás ganar. Y no hay a quien reclamarle en la dirección de los partidos, porque esa es la democracia, eso es la apertura de que hablan esos señores juristas. Esa es la expresión más pura de la democracia. Eso mismo piensa el narco y está muy complacido con sus posiciones. En un momento en que se ha debido pensar en reconcentrar en los partidos, en buscar la unidad de sus dirigentes, cada uno en su nicho, e incluso entre los mismos partidos en sus cúpulas, un grado de unidad relativo al tema esencial de nuestra soberanía perdida, considerablemente perdida. En un momento en que se ha debido hacer eso, en un momento en que se ha debido de comenzar a la queja de la presencia creciente del narco en la participación política para obligar a los dirigentes superiores de los partidos a ejercer cierta cooptación, cierto señalamiento. Este no puede ser, este es un deportado. Este no puede ser, este es un tipo con un tipo de conducta que no es correcta. Esto es explosivo. No, son las bases. Ahora no son las bases siquiera, porque las bases están inscritas, están registradas como miembros, no. Es la gran masa. Los viejos compatriotas y los nuevos compatriotas artificiales, hijos de la falsificación brutal de documentos que está pensada y considerablemente planeada de la identidad nacional. Fíjense que quise, al comenzar el programa, desbrozar los conflictos, primero en el internacional, regional, el otro mundial, y el nuestro lo reservé, pero ahí entré en lo trágico. Ahí no hay comicidad, ahí no hay tragicomedia, no, eso es tragedia pura, que lamentablemente el Partido de la Liberación Dominicana no ha sido capaz de la unidad necesaria en todos los niveles para responderle al país. La estrategia luminosa que yo llamo siempre de Don Juan, previendo una organización política diferente que viniera a asegurar el futuro, la arruinaron en los desencuentros, en los resabios, en los rencores, en las envidias inventadas, en las bajezas. Esa es la realidad nuestra. Por eso hablo de tragedia. No es una palabra, sino es una tragedia nacional. Nos han descabezado. Claro, como digo esto, debo decir lo otro. Es previsible
que la sociedad reaccione, aunque ellos no lo crean. Un gran amigo mío en estos días hizo un razonamiento en su programa al final de la tarde, Manuel Fermín, y hizo una observación que a mí me complació oírla, porque yo mismo no había reparado en ella. Cuando todos esos traidores estaban en sus buenas, en el paraíso de Obama y de Hillary y de la Nación del Islam y del Caucus Negro y del grupo Kennedy, y Vargas Llosa, cuando se referían a los sentimientos patrióticos, decían, eso es un grupo, eso es la familia Le Pen, refiriéndose a nosotros, los Castillos, a los Vinchos, como nos quieren llamar, que yo agradezco mucho porque ese apodo lo puso mi madre, los Vinchos. Eso es reducido, mire, no tienen votos. Ya supimos lo que pasó en la experiencia pasada, no nos borraron de milagro. Nosotros sabemos los insights cómo fueron. Ahora en las encuestas, decía el amigo Manuel Fermín, sale que un 81% de la población, en las dos encuestas últimas que se han hecho, desaprueba la emigración ilegal haitiana. Un 81%. Pero no decían que eso era un resabio de una familia racista, nazi, una cosa de esas bajezas que usan para tratar de infamar, que no infaman a nadie, ellos se infaman con su propio veneno, pero lo intentan. Un 81%. La reacción, espérenla, que el país va a reaccionar. ¿Cómo lo hará? Yo no me atrevo a predecirlo, porque históricamente se sabe que esas cosas, vienen la lucha de los espacios, vienen las tensiones, surgen las explosiones de inconformidad, y en 6 horas de un conflicto establecido, de protesta y quejas sobre temas de esa naturaleza, se van todos los controles y viene la ruina. Quedamos aún más postrados, listos para las intervenciones que se consideren en la comunidad internacional necesarias para asegurar la paz. Como está haciendo Naciones Unidas, 15 años que Haití, ahora acaban de prorrogar un año más, que le faltaba para dejar aquello hecho un jardín. Cínicos, desvergonzados. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal